Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Juan Mirko Rodríguez Franco, docente de la materia de Sociología Jurídica, Universidad Franz Tamayo, Bolivia. Esta noche quiero compartir contigo algunas reflexiones sobre esta temática. Las ciencias sociales en los tiempos del COVID-19, las ciencias sociales en los tiempos posmodernos, las ciencias sociales en tiempo de la pandemia. Estas son algunas reflexiones que van de la mano con algunos autores que ya desde hace bastantes años atrás están desarrollando y están hablando sobre la crisis del paradigma científico y sobre la crisis que tiene sobre todo la concepción de ciencia que actualmente nosotros como hombres y mujeres de ciencia estamos manejando. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, justamente con lo que te decía, que es esta crisis de la ciencia, que es una crisis que obviamente afecta al paradigma, al modelo de ciencia que conocemos actualmente. Esto es un tema que no es nuevo, es un tema que es viejo, que se lo va discutiendo desde el siglo pasado y que ahora no solamente se lo vuelvo a discutir, sino que es un tema muy importante y central por el contexto en el cual vivimos, que es el contexto de COVID-19, el contexto de pandemia. Este contexto ha hecho nuevamente reflexionar a los científicos sobre esta crisis de las ciencias, el crisis del paradigma científico y la necesidad de un nuevo paradigma y de una nueva forma de comprender los procesos de la naturaleza y de la realidad. Para las ciencias actuales es complicado dar respuestas a los problemas que el mundo está viviendo actualmente. Y eso tú lo debes ver cada día en los informativos y en los medios de información. La ciencia, como la conocemos, está sobre todo en una situación muy complicada porque no está logrando dar respuesta inmediata a los problemas que la humanidad está enfrentando y que el planeta está aguantando. La crisis de las ciencias genera en ese sentido una crisis del conocimiento científico. Estamos en una situación de que el conocimiento científico no se genera y porque no da respuestas a los problemas actuales y esto hace de que se posterguen las respuestas y nuestras ciencias no puedan lograr dar respuestas inmediatas. Hay una fuerte necesidad por eso, en ese sentido de que no podemos dar respuesta a los problemas, hay una fuerte necesidad de un cambio paradigmático, ¿no? Es decir, de un modelo, de un nuevo modelo de construcción de ciencia. Ahora, este nuevo modelo de construcción de la nueva ciencia tendrá que tener en cuenta los fenómenos que actualmente la humanidad vive, como por ejemplo la globalización, la tecnologización y obviamente la pandemia o los problemas que en un futuro también nuestra especie va a vivir, cosas que antes solamente pasaban en nuestra imaginación. Esto significa que las preocupaciones científicas deben pasar de los niveles locales, antes nuestra preocupación era lo local, a los niveles no solamente globales, sino planetarios. Porque los problemas que va a vivir la humanidad van a ser a ese nivel, como lo estamos viviendo ahora con el COVID-19. Eso significa muchos elementos. Por ejemplo, en el plano político, una crisis muy fuerte de los nacionalismos. Los nacionalismos tendrían que abrirse a una globalización y más que eso, a una apertura planetaria de propuestas sobre el futuro de la especie humana. Dos, eh, esto genera otro contexto, que es esto que se llama el pluriverso. De esta manera, la construcción de la nueva ciencia, esta nueva ciencia que va a salir de la crisis del viejo paradigma, sobre todo del viejo paradigma positivista, pasa de una mirada conservadora, cerrada, unívoca, reductible, resumida a una sola ciencia, a una mirada diversa. ¿Cómo es esto? La mayoría de las ciencias que se han desarrollado en la modernidad y para la modernidad
han sido las ciencias que se han generado en el marco del positivismo. El positivismo que tenía una representación muy fuerte en el marco de la especialización. Es decir, uno era abogado y era abogado. Uno era politólogo y era politólogo. Uno era antropólogo y era antropólogo. Ese paradigma que es el paradigma viejo de la educación, el paradigma que ha acompañado al cumplimiento y al desarrollo de la ciencia, está caducando si es que no ha caducado ya, porque no está generando respuestas a los problemas actuales. Hay por eso esa necesidad de abrir esas ciencias conservadoras, en este caso un claro ejemplo es el derecho, abrirlo a lo que viene a ser una diversidad de fenómenos y eso también obliga a que el profesional sea un profesional que cumpla con el desarrollo de pluricapacidades, ¿no? Diversas capacidades, que no, que no sea un especialista obtuso y cerrado, unívoco y reductible exclusivamente a su disciplina. Eso marca la necesidad de la construcción de otro tipo de profesional. Por eso los distintos niveles académicos se encuentran obsoletos, como también obsoletos se encuentran diferentes disciplinas que se han cerrado a la influencia de otras disciplinas, también a la influencia de los cambios globales como tecnológicos. Eso está marcando el por qué las ciencias actuales no pueden dar respuesta inmediata a los problemas que la humanidad está viviendo, no que Bolivia o que España o que Italia está viviendo, sino la humanidad como tal, como especie humana. Por eso las respuestas ahora tendrán que ser a nivel planetario y no solamente a nivel global. Esto ha generado diversos aislamientos. Este paradigma antiguo ha generado estos aislamientos de la disciplina. Entonces, los abogados solamente eran abogados y se dedicaban a las leyes, ¿no? Metodológicos, los métodos específicos para la ciencia jurídica, teóricos, aislamiento a los desafíos sociales como también laborales. Entonces, el abogado solamente era abogado. Ese es el paradigma que lo estamos retando. Y es el paradigma que lo retamos porque no está dando respuestas a los problemas con los cuales estamos enfrentando ahora. Hay una necesidad, obviamente, de un cambio paradigmático. ¿Cuáles son las necesidades urgentes en este sentido? Primero, una necesidad urgente, como bien te lo decía, es la integración de conocimientos. Tenemos que integrar diferentes conocimientos, no solamente conocimientos que vengan de otras disciplinas, de otras ciencias, sino conocimientos que estén amarrados a elementos que nunca han sido considerados como ciencia, el mito, la tradición, la misma cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos elementos nos pueden servir para dar respuesta a, a las problemáticas que el mundo nos está exigiendo. Entonces, el profesional moderno, el de este tiempo, el del tiempo del COVID, tiene que ser un profesional que tiene que, sobre todo, asumir no solamente ser abogado, sino ser un poco de antropólogo, un poco de politólogo, un poco de sociólogo y más que eso, un poco de cocinero, un poco de DJ, un poco de youtubero, un poco de facebookero y ese cúmulo de capacidades, ese pluriverso de capacidades va a hacer que este profesional dé y ofrezca mejores respuestas a las problemáticas que este momento nos está generando el mundo, la situación de la pandemia. En ese sentido, la necesidad de maestros, profesores, docentes, estudiantes con una actitud interdisciplinaria, pero no solamente, como te decía, con las disciplinas, sino interdisciplinaria con los otros conocimientos que han quedado por el paradigma viejo fuera de las ciencias. ¿No? Entonces necesitamos docentes interdisciplinarios y estudiantes interdisciplinarios y más que interdisciplinarios, como te lo digo, docentes con una capacidad abierta de poder ir ganando capacidades y competencias de otros espacios que tal vez han quedado alejados del mundo académico. La necesidad de comprender el mundo como un espacio complejo, justamente por eso, porque como estamos hablando de un profesional que tiene que nutrirse de capacidades, esas capacidades no solamente son capacidades del mundo académico, son capacidades del mundo en general, del contexto en general. Entonces, el profesional
de este futuro hacia adelante tendrá que ser un profesional que tenga las capacidades no solamente científicas, sino otras capacidades que han quedado fuera de ese mundo científico. Tendrá que ser facebookero, youtubero, DJ, etcétera, etcétera, etcétera. La necesidad de asumir metodológicamente y epistemológicamente una posición interdisciplinaria, eso es muy importante. Como te lo vuelvo a repetir, no solamente entre que tú tomes conocimientos de las ciencias, sino que tomes conocimientos de otras actividades que han quedado fuera de lo académico. La necesidad de gestionar y planificar la información de forma interdisciplinaria, de forma interespacial, diversa, que te puedas nutrir de mucha información, que puedas saber muchas cosas. Eso es el contexto que ahora nos está marcando el mundo. ¿Qué necesidades más hay? Hay una necesidad de tejer conocimientos. Es decir, tenemos que empezar a reflexionar no solamente como abogado, tendré que empezar a reflexionar como abogado, como un poco de politólogo, con un poco de antropólogo, con un poco de facebookero, con un poco de músico, con un poco de poeta, porque así voy a crear una amalgama de conocimientos que me van a poder ofrecer una respuesta concreta a un problema que actualmente está pasando nuestra especie a nivel planetario. Para generar interdisciplinaridad real, es decir, para generar una interdisciplinariedad y no solamente una interdisciplinariedad real, sino una pluridiversidad de conocimientos que puedan dar respuesta a los problemas actuales. La necesidad de darse cuenta que los problemas actuales han dejado de ser locales, eso es muy importante, porque ahí viene la crisis del nacionalismo, para ser problemas globales y planetarios. Si nuestra mirada está enfocada como caballo cochero a lo local, estamos perdiendo el marco de que la problemática que actualmente la humanidad tiene es la problemática planetaria y es la problemática de la especie humana. Los problemas globales están condicionando la vida del planeta y eso es muy importante y lo estamos viviendo con el COVID-19. La calidad de vida, las posibilidades de sobrevivencia de la especie humana se ven en juego. Si nosotros estamos como resumidos, como estos nacionalistas que están pensando solamente en este espectro, en este espacio que significa su territorio, vamos a perder no solamente la dinámica del mundo y la problemática del mundo, sino vamos a perder la respuesta a los problemas que la especie, nuestra especie humana está viviendo. Tenemos que tener entonces, nos exige este nuevo contexto, nos exige una mente abierta, una mente que pueda llegar a percibir los problemas de la especie humana en el planeta. El problema es que nos enfrentamos a estos problemas desde una perspectiva legal, local, mejor dicho. Eso significa que todavía, claro, estos resquicios de nacionalismo es lo que nos perjudica y lo que nos tapa ante las problemáticas globales, ante las problemáticas planetarias. Y lo que tendremos que hacer es justamente enfrentar esas problemáticas, ese desafío, saliendo de lo local y entrando a una persecución de las respuestas a nivel planetario. El otro problema es enfrentarnos a estos problemas desde una construcción de disciplinas que están fragmentadas, que están separadas, que están especializadas. Somos demasiado abogados o somos demasiado politólogos o somos demasiado sociólogos, pero tendríamos que ser un poco de sociólogo, un poco de politólogo, un poco de youtubero, un poco de facebookero, un poco de DJ, un poco de poeta y un poco de actor de teatro. Y eso es muy, pero muy importante porque eso te va a dar las capacidades diversas para enfrentar un mundo en este sentido, en el sentido más planetario. Esto genera un nuevo concepto que es lo local. Lo local como otro contexto que toma lo local y lo global. Los problemas no se pueden percibir, gerenciar, resolver si solo los vemos como locales o solo lo vemos como globales. Debemos verlo como problemas en ambos niveles, en ambos sentidos, es decir, en un nivel local. Debemos percibirlos a nivel no solamente local, no solamente global o no solamente planetario, sino verlo en esa triada de elementos.
Lo complejo no solo está desarrollado en lo global por su diversidad, sino también en lo local, porque también lo local es diverso y también está fragmentado. Claro ejemplo es nuestro país. Pero eso que sucede en nuestro país también pasa en el mundo. Y las soluciones que podemos darle a nuestro país en este marco de diversidad y de necesidad de un diálogo de diversos es también, puede ser una respuesta para que el mundo pueda llegar a un diálogo entre los diversos que somos nosotros los humanos. Con el COVID-19, los sentimientos que se han desarrollado en lo local frente a lo global se han encontrado, nuestros sentimientos de zozobra, de angustia se han encontrado. Entonces, ese sentimiento une a la humanidad en el planeta. Salir de esa dualidad local, global, es muy necesario para entrar a otro contexto que sería lo local, ¿no? Significa lograr una mirada intermedia, abierta, receptiva, una mirada, una transmirada, ¿no? Una transmirada sobre todo. Eh, Esto genera una nueva educación, obviamente, que tiene que salir de los marcos locales a percibir los problemas en el marco global. Eso significa una educación basada en los niveles de diversidad. Genera un nuevo ser humano, un ser humano multidimensional y pluricompetencial, sobre todo. Para lo último, la educación. Desde los años 80, 90 y tal vez más antes, la lucha de la educación era la especialización. Los años actuales es la lucha por tejer conocimientos, conocimientos de disciplinas como conocimientos de otras áreas que han quedado fuera de la administración académica y que ahora son necesarios tenerlos. La especialización no debe significar el cierre, la acumulación, mejor dicho, la culminación de una disciplina, más al contrario debe significar la generación de una mirada crítica sobre sí mismo, sobre esa misma ciencia y cómo se está construyendo, y así nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad de apertura a otras disciplinas para generar interdisciplinariedad. Eh, Eso nos va a ofrecer una apertura para poder dar y para poder lograr respuestas a los problemas que el mundo está pasando. Hay una fuerte necesidad de vincular los conocimientos para conocer la realidad y darle respuesta a los problemas. Esta necesidad excede las fronteras de la especialización, como también excede la suma de especializaciones. Es decir, hay una necesidad de diálogo epistemológico, de diálogo interdisciplinario, de diálogo no solamente dentro de la academia, sino de la academia y su apertura con otros conocimientos, con otros sujetos que han quedado al margen por el paradigma científico actual, han quedado al margen de lo académico, pero que es ahora tal vez necesario tenerlos y contar con estos sujetos para dar respuesta a los problemas que estamos viviendo. Llegar a comprender que somos parte de una noósfera donde todos nos encontramos. En ese sentido, el paradigma antiguo, este paradigma científico antiguo que dividía los sujetos de los objetos va a quedar al margen y va a generarse unas nuevas relaciones entre sujetos, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esta presentación te sirva para que puedas comprender un poco mejor el tema del desarrollo de las disciplinas de las ciencias sociales, en este caso, sobre todo el derecho, en en esta, um, en esta coyuntura del COVID-19. Gracias. Buenas noches.